Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Hoy nos toca lenguaje y tema 18. Aquí les presento 3 oraciones. El menguelino es perseverante, el perro come mucho, el menguelino llegó en primer lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy con estas 3 oraciones? ¿Ya? Vamos a separarlos. ¿Ya? La oración tiene 2 partes, ¿no? 2 partes trascendentales, 2 partes tradicionales, ¿sí o no? Dice, el menguelino es perseverante. ¿Quién es perseverante? El menguelino. ¿Ya? Ahí tenemos el menguelino, que es el sujeto, ¿no es cierto? El resto, ¿qué es, por favor? Ya seguro me dijeron ya, predicado. Listo. En la segunda oración, el perro come mucho. Aquí ya te puso el sujeto, falta el predicado. Todo esto es predicado. ¿Listo? Ya está. Acá en la última, el menguelino llegó en primer lugar. ¿Quién llegó en primer lugar? El menguelino. Ya, esto es sujeto. ¿Ya? Llegó en primer lugar, viene a ser predicado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tenemos, ¿ya? 3 oraciones que hemos separado en sujeto y predicado. Jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el predicado, solo en predicado. Acá, por ejemplo, aquí es núcleo, es un verbo. ¿Ya? Perseverante es un adjetivo. A veces hace modificador directo. Listo. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el predicado. ¿Ya? Vamos a hablar sobre, ¿no?, el predicado verbal y el predicado nominal. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a abordar hoy día. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a seguir. Pero antes vamos a borrar esto y aquí. Ya está. Primero hablamos, dice. Primero hay que dar de algún modo una definición. ¿Qué cosa es el sujeto? Expreso, María canta un guainito. Sujeto tácito, triunfa en los juegos florales. Sujeto nulo, llueve por las noches. ¿Qué significa esto? Acá en la primera oración el sujeto está presente. ¿Quién canta un guainito? María. ¿Quién triunfa en los juegos florales? Acá se sobreentiende. Yo puedo ser él o ella, ¿no? Es un sujeto tácito. En cambio aquí, sujeto nulo, no se sobreentiende, no existe, llueve por las noches, ¿ya? No se sobreentiende, no hay sujeto, ¿ya? Ahora el predicado, hay 2 clases de predicado nominal y verbal. Nominal presenta verbos copulativos, Julia está enferma. Verbal presenta verbos no copulativos, José destruye a su casa, ¿ya? Predicado verbal. El predicado es la parte de la oración que informa proceso o estado del sujeto, ¿ya? Es la parte de la oración que informa proceso o estado del sujeto, ¿ya? Julia es la mujer más hermosa del colegio, ¿ya? ¿Quién es la más hermosa del colegio? Julia, predicado. Otro, se reconoce preguntando, ¿qué se dice de Julia? ¿Ya? Es la mujer más hermosa del colegio, predicado. Predicado, ¿sí? Seguimos. El predicado verbal tiene como núcleo a un verbo conjugado o perífrasis verbal. Ojo, el predicado verbal tiene un verbo conjugado o un perífrasis verbal. Juanita estudia en Cruz Saco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el predicado? Estudia en Cruz Saco. Predicado verbal, estudia. Acá, Lucía tiene que estudiar inglés. Tiene que estudiar inglés. ¿Quién tiene que estudiar inglés? Lucía.
tiene que estudiar, aquí hay perífrasis verbal. Perífrasis verbal es conjunto de uno o dos más verbos que hacen funcionar como un solo verbo. Tiene que estudiar, perífrasis verbal, que más adelante vamos a ver. Clases de del predicado verbal. Con verbo copulativo, ser, estar, parecer. Con verbo copulativo, ser, estar, parecer. Las aguas del Chillón estaban enfurecidos. ¿Ya? Listo. Predicado verbal con verbo no copulativo. Acá tenemos. Son llamados también verbos predicativos. ¿Ya? Los predicados verbales con verbo no copulativo, o sea, aparte de ser, estar, ¿no? Hay cantar, llorar, gozar, saltar, correr, etcétera, etcétera. Son verbos no copulativos que también son llamados, ¿no? Verbos predicativos. Las aguas del Chillón destruyeron caminos y puentes. Predicado verbal. Los estudiantes llegaron temprano. Predicado verbal. ¿Ya? Acá no hay ningún verbo copulativo. Seguimos. Por acá. Predicado nominal. Es nominal cuando el núcleo es un verbo copulativo, ser, estar, parecer, seguidos por un atributo o no. Escúchame aquí. Predicado nominal dice cuando el núcleo es un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, seguidos por un atributo. Dice, Alberto es mi amigo. Núcleo. ¿Quién es mi amigo? Alberto. Predicado es mi amigo. Este es predicado. Núcleo es mi amigo, que es atributo. ¿Ya? Acá dice, ¿no? Ser, estar, seguido por un atributo. Aquí está. Verbo estar. Mi amigo, a un atributo. La clase está feliz. Igual aquí. Núcleo, atributo. Y este es predicado nominal. ¿Ya? Acá igual. Pareces aburrido. ¿No? Tú, él. Tú pareces aburrido, puede ser acá. Sujeto tácito, ¿no? Pareces núcleo. Aburrido, atributo. Predicado nominal. ¿Ya? Predicado nominal es estructura. Vamos a ver estructura del predicado nominal. Núcleo verbal. Verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Atributo. Suele ser un adjetivo. No lleva preposición. Concierta con el sujeto en género y número. Va con verbos copulativos. Ojo. Ojo. Tú en una oración vas a encontrar un atributo solo cuando el predicado es, ¿no? Cuyo núcleo es verbo copulativo. Cuyo núcleo es verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Y cuando ya tú ves otro verbo que no sean estas, ya no es atributo. Puede ser predicativo, ¿no? Ya, que más adelante vamos a ver. Entonces, núcleo verbal, verbo copulativo, ser, estar, acá está. Atributo, pues debe ser un adjetivo, no lleva preposición, concierta con el sujeto en género y número, va con verbos copulativos. Acá está, verbos copulativos. ¿Ya? Va con verbos copulativos. ¿Ya? Entonces, vamos. Ejemplo, las personas son en su mayoría buenas. Mira. Las personas. ¿Quiénes son las mayoría? Las personas, núcleo, en su mayoría, complemento, atributo, en su mayoría. ¿Ya? Los hombres somos bastante agresivos. Somos, verbo copulativo, de ser. Bastante agresivos son atributo. ¿Qué cosas son estos? Son adjetivos, ¿no es cierto? Atributo. Acá otra. La ciencia es ficción. No, la ciencia, ficción es mi género favorito. Es núcleo del predicado, verbo copulativo. Mi género favorito, atributo. Atributo. No te olvides, jóvenes. No se olviden que el atributo siempre va en verbo copulativo, ser, estar, parecer. Si no, no es atributo. ¿Ya? Seguimos. Ojo, no por el hecho de que aparezcan estos verbos copulativos, ser, estar, parecer, será predicado nominal. Para ello, obligatoriamente el núcleo debe estar acompañado de un atributo. Un atributo. De lo contrario, no será nominal, sino predicado verbal. A ver, ¿qué dice esto? Dice, no por el hecho de que aparezcan estos verbos copulativos, ser, estar, parecer, será predicado nominal. Para ello, obligatoriamente, para ello,
Un ratito. Ay, Dios. Un ratito, jóvenes. Un ratito. Un ratito. Estamos por acá. Aquí hemos estado, ¿ya? Entonces, dice, no por el hecho de que aparezcan estos verbos copulativos ser, estar, ¿ya? No será predicado nominal. Para ello, obligatoriamente el núcleo debe estar acompañado de un atributo. De lo contrario, no será nominal, sino predicado verbal. Vamos a comprobar. El concierto será mañana. ¿Ya? Verbo ser. La clase está arriba. Este no es atributo, jóvenes. Este no es atributo. Este es circunstancial de tiempo. El concierto será mañana. Circunstancial de tiempo. Está arriba. Circunstancial de lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso tú tienes que darte cuenta. Siempre tiene que haber un atributo que diga las cualidades, ¿no?, del sujeto. Cualidades del sujeto. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, María es buena. Buena. Esa es una cualidad, es un atributo. En cambio, estas dos oraciones no es atributo, sino son circunstanciales, de tiempo y de lugar. Acá, te pareces a tu padre. Régimen preposicional, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso dice acá, no por el hecho de que aparezcan estos verbos, será siempre predicado nominal. Para ello, obligatoriamente el núcleo debe estar acompañado de un atributo. De lo contrario, será predicado nominal. No será predicado, sino predicado verbal. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, en ninguno de estos casos hay predicado nominal, aunque estén como núcleo los verbos copulativos. Ser, estar, parecer, porque no están acompañados de un atributo. Por lo tanto, son predicado verbal. Otro caso que confunden mucho a los estudiantes es cuando aparece el verbo en voz pasiva. La oración en voz pasiva se forma con el verbo ser, como auxiliar más el participio del verbo que se conjuga. Ejemplo, ser más terminación, ¿no? Ha oído. El archivo fue borrado por la espía. ¿Ya? Acá está. Fue borrado. Este es un verbo pasivo. Fue borrado por la espía. ¿Ya? Ratito, por favor. Entonces, por favor, acá tenemos, ¿ya? Entonces voy a repetir esto, dice. En ningún aspecto de estos casos hay predicado nominal, aunque estén como núcleo, ya hemos hecho la parte de arriba. Acá, otro caso que confunde mucho a los estudiantes cuando aparece el verbo en voz pasiva. La oración en voz pasiva se forma con el verbo ser, con auxiliar más el participio del verbo que se conjuga. Ser más y terminación ado y. El archivo fue borrado, núcleo, por la espía, predicado verbal. Esto ya tampoco es, ¿no? Ya no existe aquí atributo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por favor, el atributo siempre va con el verbo copulativo, ser, estar, parecer. ¿Ya? Y el predicado nominal, ¿no? Eso siempre. El predicado verbal ya, como hemos dicho acá en la primera parte, ¿ya? Como hemos dicho en la primera parte, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? El predicado verbal siempre va con otros verbos, ¿no? Verbos que tienen que ver, por ejemplo, María llora María llora en su casa. María corre por el campo. María salta, María, entonces son predicados verbales, ¿ya? Por favor, no te vayas a confundir. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Y no se olviden que esta semana hay la última tarea correspondiente
al tercer bimestre. Les voy a indicar qué página van a hacer. Luego me mandan por Alexia en un espacio de 5 días.